Hola, muy buenas. Mi nombre es José Colindres, carnet 2016-02713. Hoy voy a presentar mi práctica. Eh, tenemos, Se nos dejó un planteamiento de crear una base de datos para la práctica. Eh, Voy a proceder con los planteamientos que se nos dejaron. Voy a proceder al paso uno, que es crear todas las tablas que conforman a la base de datos para el Comité Olímpico. Estamos incluyendo las llaves primarias, foráneas, eh, unique, not null y null. Bueno, en la base de datos primero vamos a ejecutar el script de crear tablas. Vamos a crear todas las tablas necesarias para la base de datos con sus llaves primarias y foráneas y sus condiciones not null y unique. Como vemos, se crearon correctamente. Si actualizamos acá, nos salen que se crearon 16 tablas. El segundo planteamiento es que en la tabla evento se decidió eliminar las columnas fecha y hora para trabajarlas como una sola. Entonces creamos las consultas para eliminar las respectivas columnas, que sería alter table de la tabla de evento, y borramos la columna fecha y hora. Luego creamos una llamada fecha hora con el tipo de dato que corresponde a esta base de datos, que es Postgres. Vamos a usar timestamp, que nos permite usar la fecha y la hora sin zona horaria. Entonces lo ejecutamos, se modificó exitosamente. Entonces si miramos en la tabla evento, vemos que ya no existe fecha y hora, y hasta abajo se agregó la nueva tabla, que es fecha hora. Para el tercer punto, se pide que todos los eventos de las Olimpiadas se deben programar solamente del 24 de julio de 2020 a partir de las 9 hasta el 9 de agosto de 2020 hasta las 20 horas. Entonces generamos el script que nos restrinja que solo se pueda hacer entre esa fecha y hora. Entonces alteramos la tabla, agregamos un constraint, le vamos a poner de nombre restricción fecha hora, y un check que va a verificar que la hora sea mayor al 24 de julio de 2020 después de las 9 horas, y que esté antes del 9 de agosto de 2020 antes de las 8 horas. Entonces lo ejecutamos, y si nos vamos a la tabla de evento en constraint, vemos que se nos creó la restricción de la fecha hora. Entonces si queremos probar ingresar un evento que se pase de esa hora, no nos va a dejar. Para el cuarto punto se nos pidió que en evento la columna ubicación ya no almacenara la dirección de dicho evento, sino que almacenara la llave foránea que nos indica que hace referencia a una nueva tabla llamada sede, y en esa ya vamos a incorporar la información de dónde está la ubicación del evento. Entonces creamos una nueva tabla llamada sede
con su código y sede, que va a ser un varchar. Entonces, en la tabla evento modificamos la columna ubicación para que ya no sea varchar sino que entero, y le hacemos un constraint de llave foránea y va a hacer referencia a al código de la sede de la nueva tabla que hemos creado. Entonces lo ejecutamos, vemos que ahora son 17 tablas, y en evento tenemos una nueva llave foránea. Para el quinto punto se nos pidió modificar la tabla miembro, en específico la columna teléfono, porque al ser un campo no obligatorio, la gente puede no ingresar su número de teléfono, por lo cual al ingresar sus datos, esta se deberá poner por defecto 0. Para el sexto punto se nos pidió generar el script necesario para la inserción de los datos que se nos pidieron, que son los siguientes. Entonces vamos a proceder a ingresar los datos a las tablas, primero con la de profesión. Se guardaron. País, miembros, y aquí al tener una restricción de si no decidieron ingresar el número de teléfono, al no ingresarlo, por ejemplo aquí con el primero, no lo pusimos, sería, ese es el segundo. Para el primero no lo pusimos y por defecto se ingresó un 0. Disciplina, aquí no tenemos de sección, entonces por eso nos aparece un nulo. Esta es la tabla nueva que creamos en el paso anterior. Y evento. A esto le habíamos agregado una restricción también. Entonces, por ejemplo, si ponemos otra fecha que no permite, no nos va a dejar. Que aquí nos tiene un error porque no cumple con la restricción que le hayamos dejado. Para el séptimo punto se nos pidió eliminar la restricción unique de las tablas país, tipo medalla y departamento. En la tabla país vamos a eliminar el constraint que tiene por nombre país, nombre y el key. En tipo de medalla sería tipo de medalla. La tabla hace referencia a tipo de medalla y a la columna medalla. Y en departamento igual, que hace referencia a la columna nombre. Entonces si nos vamos a cualquiera de estas tablas, ya no nos saldrá esa restricción. Por ejemplo, país
vamos a constraint y ahora solo nos aparece el de la llave primaria. Para el octavo punto se nos pidió que ahora el atleta ya no podrá llevar solo una disciplina, sino que puede llevar varias disciplinas. Entonces esto nos llevó a la necesidad de crear una nueva tabla llamada disciplina atleta. Entonces ahora tenemos que modificar la tabla atleta y eliminar la llave foránea del código disciplina y agregar en la tabla disciplina atleta el código de atleta y el código disciplina. Ambos nos van a crear una llave primaria en conjunto y aparte también una foránea que hace referencia a la tabla atleta y otra a la tabla disciplina. Entonces si actualizamos, vamos a ver que ahora tenemos 18 tablas. Para el noveno punto se nos pidió que la tabla costo evento, la columna tarifa ya no sea tipo entero, sino que decimal. Entonces el nuevo script quedaría como alter table, la tabla costo evento, y modificamos la columna tarifa y que sea decimal con una precisión de 2 cifras. Para el décimo punto se nos pidió generar un script que borre de la tabla tipo medalla el código 4 platino. Entonces si intentamos eliminarlo solo así, nos va a tirar un error porque tipo medalla es una llave foránea que hace referencia dentro de la tabla medallero. Entonces como al crear las tablas no identificamos que se pueda eliminar en cascada en este script, vamos a tener que alterar de la tabla medallero el constraint. Entonces primero tenemos que eliminar la llave foránea, luego crearla otra vez en tabla medallero, se va a llamar igual, y ahora le vamos a dar que se borre en cascada. Entonces ahí ya no nos debería dar ningún error, y como vemos ya no está el código 4 latino. Para el onceavo punto se nos pidió eliminar las tablas televisoras y costo evento. Entonces procedemos a crear el script, que solo sería esta línea, y si las eliminamos una por una nos va a dar un error porque televisora, el código, está haciendo referencia como llave foránea en la tabla costo evento. Entonces si lo eliminamos, si lo ponemos en una sola línea de comando con una coma, no nos va a dar ningún error. Y ahí está. Entonces actualizamos la base de datos, tenemos 16 tablas otra vez. Para el 12avo punto se nos pidió eliminar todos los registros contenidos en la tabla disciplina. Entonces el script quedaría de la siguiente forma: truncate, que sirve para eliminar todo el contenido de una tabla. Esta vez es disciplina, y cascade porque está haciendo referencia como llave foránea en otras tablas. Entonces procedemos a eliminar todos los contenidos dentro de esta tabla. Como vemos,
está haciendo referencia en evento, disciplina atleta y en evento atleta. Para el 13º punto se nos pidió que los miembros que estaban registrados pero no ingresaron su número de teléfono fueran notificados para que esta vez sí los ingresen. Entonces, para eso usamos el comando update, seleccionamos la tabla miembro y como el dato a ingresar es teléfono, ponemos set teléfono y el valor que vamos a ingresar, con la condición que busque las personas que esta vez vamos a modificar. Para ello vamos a elegir las tablas, para ello vamos a elegir las columnas nombre y apellido para ser más específicos. Entonces, estos son los 3 miembros que nos piden ingresar los números telefónicos y los agregamos. Como ven, fueron estos últimos 3 los que se modificaron y ahora están sus nuevos números de teléfono. Para el 14º punto se nos pidió crear un script que agregue una nueva columna en la tabla atleta que sea fotografía, pero como es un cambio de última hora, esta vez puede ser nulo, entonces no le especificamos que sea not null y yo decidí usar un varchar de 255 de longitud porque puede ser que las imágenes se estén guardando en otro servidor ajeno a esta base de datos. Entonces, como se nos especificó cómo, esta es la forma que yo vería más factible y estar accediendo a un otro servidor para obtener la imagen. Entonces vamos a modificar la tabla y hasta el final se nos agrega la nueva columna llamada fotografía. Para el 15º punto se nos pidió que todos los atletas que se registren deben cumplir con una condición, y la condición es que estos sean menores a 25 años. De lo contrario, no se les permitirá registrarse en la base de datos. Entonces, alteramos la tabla atleta, agregamos un constraint, lo vamos a llamar restricción de edad, y verificamos que edad sea menor a 25. Entonces, ejecutamos, nos vamos a atleta, constraints, y como vemos se nos agregó la restricción de edad. Entonces, si intentamos agregar un atleta que cumpla con la restricción, nos debería dejar. Se agregó. Entonces, si queremos ingresar a uno que tenga la edad de 25, no nos debería dejar. Y en efecto, no nos deja porque viola con la restricción.